Buenos días, hermanos. Amén. Bien, contentos porque el día es un día consagrado al Señor. Para Él sea la honra, para Él sea la gloria y todo honor. En este servicio nos sentimos contentos porque este instante precioso el Señor nos permite estar con Él, alabando. Asimismo, saludamos a todos los que nos ven por este medio. Muy buenos días en el Señor, y vamos a empezar este servicio con una preciosa alabanza. Cuando nosotros nos sentimos atacados por Satanás y aparecen huestes espirituales de maldad que quieren hacernos daño, tenemos que estar firmes en el Señor, firmes en nuestra fe. Justamente la alabanza de hoy es firmes y adelante. ¿Nos acompañan? Sing.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hacemos el respectivo saludo a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Preparados para la guerra espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que existe una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. Y no es una batalla que ocurre únicamente de repente en las altas esferas del universo o las esferas espirituales, sino es una guerra que afecta a cada uno de nosotros, a todas las personas. Y es que unos sirven a Dios y otras personas, lamentablemente, están bajo el dominio de la obra de Satanás. Y al respecto, los hijos de Dios, nosotros, los cristianos, los creyentes, necesitamos entender la importancia de estar preparados para poder combatir justamente en esta guerra espiritual. Una guerra que, por cierto, es real. ¿Cuál es el problema? El diablo busca desanimar a los creyentes y hacer que ellos sean poco efectivos en la proclamación del Evangelio. Y en cuanto a los no creyentes, es decir, a los que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, la táctica que utiliza Satanás es mantenerlos alejados e indiferentes a todo lo que es espiritual. Satanás, el enemigo, quiere que estas personas no puedan acceder o responder a las evidencias del poder de la gloria de Dios, que por cierto nos rodea a cada momento al ver nomás todos los milagros de la creación a nuestro alrededor. Hay algo aquí que de repente te puede asustar. Si tú eres un verdadero creyente, Satanás te odia. ¿Te odia por qué? Te odia porque cada creyente es imagen de Cristo. Porque nosotros somos una especie de singularidad, obra de Dios, que nosotros reflejamos la imagen del Señor Jesús. Siendo cristianos también de repente podemos reflejar las buenas obras de Él. ¿Y por qué otra cosa más nos odia Satanás? Porque nosotros, los creyentes, hemos sido arrebatados de las garras del enemigo. La vida cristiana es una pelea constante, es una pelea feroz. La guerra espiritual es una lucha en la cual todo cristiano tiene que hacer frente y va justamente a combatir contra los poderes del enemigo. Esos poderes del enemigo están representados por Satanás y todos los demonios que conspiran contra la firmeza de todo creyente. El adjetivo espiritual que hacemos a este sustantivo de guerra hace referencia al origen y a la naturaleza de este combate o de esta batalla. Es espiritual porque nuestros enemigos no son soldados, sino son fuerzas espirituales. Y también por la forma en que luchamos o las armas que nosotros vamos a utilizar justamente en este tipo de batallas. Y es que nosotros no vamos a apelar o no vamos a utilizar de repente estrategias militares o estrategias humanas, ni tampoco pistolas o armas físicas. En cambio, nosotros vamos a tener que utilizar armas espirituales que van a ser muy poderosas para que Dios nos ayude a enfrentar este tipo de batallas. Y estas armas fueron otorgadas por nuestro mismo Señor. Básicamente son dos: la oración y la lectura de la palabra. Como todo cristiano, nosotros tenemos un llamado hacia la santidad, es decir, a cumplir rectamente los mandamientos de Dios. Y esto va a suponer para todo cristiano una serie de grandes conflictos. Y nosotros, si somos creyentes verdaderos, debemos estar dispuestos y preparados para servirle al Señor. Mientras vivamos en este lado de la gloria, es decir, mientras que nosotros como creyentes estamos viviendo aquí de una manera física en la tierra,
La vida siempre va a ser una batalla sin tregua con todos los enemigos malignos. No solamente los enemigos malignos que representa Satanás, sino también el mundo y nuestra propia carne, es decir, nuestra propia naturaleza pecaminosa, también va a estar en continua lucha contra nosotros. El diablo nos tienta. El mundo nos resiste, es decir, siempre nos orienta a hacer lo malo. Y la carne, que representa nuestras pasiones, va a combatir con nosotros, siempre procurando arrastrarnos hacia el pecado. Veamos lo que nos dice la Biblia acerca de esta guerra espiritual basada en 4 principios. El primero, la guerra espiritual es una realidad. Primer principio, la guerra espiritual es una realidad. Por favor, hermanitos, vayamos a nuestras Biblias, a Efesios capítulo 6, versículo 12. La palabra de nuestro Señor nos dice en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra lucha que se utiliza en este versículo hace referencia a un combate. Este pasaje nos enseña entonces que existe un conflicto espiritual que es real, que existe y que nos afecta a nosotros directamente, aunque generalmente es algo invisible. Nosotros podemos ser considerados como soldados de Dios contra ese ejército de tinieblas, que son los principados, las potestades. Aquí este versículo incluso está dando la organización de todas esas fuerzas demoníacas. Es una lucha en la cual la condición y los efectos de este combate se evidencian también incluso en nuestra propia vida natural. Y obviamente entonces los resultados o consecuencias de esta lucha espiritual van a evidenciarse en nuestra propia vida normal. Los adversarios entonces a los cuales tenemos que enfrentar en esta guerra espiritual son el diablo y sus demonios. La Biblia nos enseña que Satanás en un momento era un querubín, era un ángel ungido en el cielo, pero que un día se rebeló contra Dios. Y muchos ángeles también le siguieron. Por eso es que ellos fueron arrojados del cielo. ¿A dónde? Fueron arrojados a la tierra. Incluso Jesús mismo en un momento dijo que él vio a Satanás como un rayo que caía sobre la tierra. Estos seres malignos, los demonios, seres satánicos y príncipes de las tinieblas, no son personas, sino que son ángeles caídos que son controlados por Satanás. Los demonios no son fantasías, no son mitos, son seres reales. Nosotros entonces nos estamos enfrentando a un ejército poderoso que tiene como objetivo destruir la obra de la iglesia aquí en la tierra. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos al Señor como nuestro Salvador y nos unimos a la iglesia universal, estos seres, los demonios, van a empezar a ser nuestros enemigos y van a emplear todo tipo de estrategias, todo tipo de ardides para apartarnos de Cristo, para hacer que el creyente se aleje del Señor o que caiga en pecado y hacernos fallar. Aunque nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación, seguros de nuestra victoria en Cristo, debemos de tener cuidado y tenemos que siempre tener la actitud de poder batallar hasta que Cristo venga, porque Satanás va a luchar constantemente en contra de nosotros, de los que estamos del lado del Señor. Como podemos ver en estos versículos, la Biblia nos dice que el diablo pervirtió, es decir, su sabiduría se corrompió y se convirtió en un agente de maldad y de destrucción. Satanás y todos sus huestes aborrecen el modelo de Dios y todo lo que tenga su imagen. Por eso es que procura destruir a todos los creyentes.
a la iglesia del Señor. Aunque la Biblia ya menciona que de todas maneras Satanás ya ha sido derrotado. Toda la fuerza de Satanás, aunque están atacándonos constantemente, no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Y Dios mismo también le pone un límite a Satanás. Aunque él tiene mucho poder en este mundo, no puede ejercer su poder por encima de lo que Dios le ha establecido. Un segundo principio que podemos encontrar respecto a la guerra espiritual es que tenemos que practicar unas actitudes en frente de esta guerra. Hay actitudes entonces que debemos tener en la guerra espiritual. Debemos destacar entonces que nosotros en primer lugar tenemos que fortalecernos en el Señor. Vamos ahora, hermanitos, a nuestra Biblia, a Efesios capítulo 6, versículo 10. La palabra de nuestro Señor nos dice en Efesios 6, 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El término que se utiliza aquí, fortaleceos, quiere decir recibir poder, derramar poder dentro de uno mismo. Y aquí en este versículo se añade en el Señor. Quiere decir entonces que vamos a recibir de Dios su propia fuerza. ¿Para qué? Para poder perseverar, para no decaer. Y además ese poder, si viene de Dios, es un poder que nos va a ayudar a servir de una manera eficaz. De esta manera, es decir, con la fuerza y el poder que vienen de Dios, nosotros podemos vencer esta guerra espiritual. Ahora, para poder luchar, nosotros también vamos a necesitar de una armadura. Pero hay algo aquí. No podemos estudiar la armadura de Dios ni ver su importancia sin antes analizar la indicación que nos da el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios, de que nosotros primero tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? ¿De qué serviría una armadura, por más efectiva que sea, o muy poderosa, o muy moderna, si de repente el soldado que va a utilizar esta armadura no tiene fuerza, no tiene poder, o de repente no tiene la capacidad de usarla? Sería como enviar a una guerra a un soldado con el equipo más avanzado, aunque sea de repente como la armadura de Robocop, incluyéndole el rifle más moderno, con un uniforme muy blindado, muy eficaz, pero si el soldado tiene anemia, tiene tuberculosis, tiene desnutrición, o el soldado tiene deshidratación, ¿podría luchar el soldado en esas condiciones a pesar de tener una muy fuerte armadura? No es cierto, no podría. Entonces, por eso es lo importante que Dios te dice que antes que vistas tu armadura, que tienes que estar fortalecido. Fortaleceos en el Señor, nos dice la palabra. Nos indica entonces que para poder ir a Él, para poder ser fortalecidos con la presencia del Señor, tenemos que vestirnos antes con su fortaleza, que en un sentido simbólico significa que nosotros tenemos que amurallarnos con la presencia del Señor, de manera que el enemigo no tenga ninguna posibilidad de poder traspasar esa fortaleza o esa muralla que nos protege, la cual viene del Dios mismo. Y una vez que nosotros podamos estar fortalecidos, recién vamos a poder utilizar la armadura de Dios. Y el segundo aspecto es que justamente en esta guerra espiritual es muy importante que nosotros podamos apropiarnos y usar adecuadamente esta armadura de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 6-11 a continuación? Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como todos sabemos, una armadura es un conjunto de vestiduras especiales para la guerra que pueden llevar los soldados sobre el cuerpo. En los tiempos del Imperio Romano, cuando Pablo escribió esta carta,
Los materiales que comúnmente se utilizaban para la armadura eran hierro, cuero, entre otros materiales. Y estaba compuesta por diferentes elementos. Todas ellas eran importantes para la protección integral del soldado. Como nos dice aquí en la Biblia, la armadura de Dios, que es la cual tiene que cubrir al creyente, viene por en parte de una provisión divina de nuestro Señor. Y esta armadura está destinada para sus hijos, para los creyentes, aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Y nosotros tenemos que llevar puesta esa armadura, no descuidando en la armadura algunos de esos elementos, para que no descuidemos así que Satanás nos pueda atacar en alguno de los elementos de nuestra vida. Porque el enemigo va a atacarte en el punto más vulnerable que tú tengas. Entonces no esperes el ataque de una manera descuidada. Tienes que estar preparado con la armadura de Dios, y siempre así vas a poder vencer en esa guerra espiritual. En este versículo nos está aclarando que nosotros debemos poseer toda la armadura de Dios y utilizarla adecuadamente para poder resistir al enemigo. No podemos vestir la armadura a medias y querer sobrevivir todo el día. No podemos ir de repente a la guerra con la coraza, pero olvidarnos el casco, por ejemplo. O llevas el casco y te olvidas el escudo. Porque si no, no lograremos terminar el día firmes ante las tentaciones que se nos puedan presentar. Y si es así, si te descuidas con la armadura, puedes caer en la batalla espiritual. Entonces tenemos que poseer y utilizar la armadura completa. Un tercer principio: Dios equipó a su iglesia para vencer en la guerra espiritual. Tercer principio: Dios equipó a su iglesia para vencer en la guerra espiritual. Un primer aspecto que podemos señalar de este principio es que el Señor Jesús ya venció al diablo en la cruz y delegó ese poder a su iglesia. Y cuando estamos hablando de iglesia, no estoy hablando de un templo, no estoy hablando de un edificio con sus torres y su cruz allí. No, al hablar de la iglesia estamos refiriendo a todos los creyentes verdaderos. Entonces tú eres la iglesia si eres creyente verdadero. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre este aspecto. Vayamos por favor, hermanitos, sin perder los versículos de Efesios, vayamos ahora a Colosenses, un par de libros más adelante, capítulo 2, versículos 13 y 15. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 2, de 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Antes de creer en Cristo, para el creyente, nuestra naturaleza era mala. Desobedecíamos o nos rebelábamos o ignorábamos completamente los mandatos de Dios. Y no podríamos estar en esa condición ahora. Nosotros los creyentes no podríamos amar a Dios con todo corazón si aún no lo hemos recibido. El cristiano, no obstante, tiene una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios ha crucificado allí en la cruz nuestra antigua naturaleza rebelde y la reemplazó por una naturaleza amorosa, si realmente eres creyente. Y Él ya pagó nuestros pecados allí en la cruz. Y con ese evento Dios nos declara a nosotros, a los creyentes, no culpables, y no necesitamos ya vivir bajo el poder del pecado. Dios nos ha sacado de este mundo, pero no nos ha sacado también para ser un robot que lo vamos a seguir sin pensar.
nosotros todavía tenemos esa naturaleza de pecado, por eso que voluntariamente nosotros tenemos que evitar el pecado, aunque eventualmente algunas veces pecaremos. Pero la diferencia radica en que antes que nosotros fuéramos salvos, fuimos esclavos de esa naturaleza del pecado, pero ahora nosotros somos libres para vivir en Cristo. Un segundo aspecto es que nosotros como creyentes, como parte de la Iglesia Universal, hemos recibido la armadura de Dios para poder vencer en esta guerra espiritual. Volvamos a Efesios, hermanos, a Efesios 6. Y ahora revisemos los versículos del 14 al 17. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6, 14 al 17: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El texto bíblico aquí nos está mostrando que por la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido justificados y también hemos sido equipados para poder vencer en esa batalla espiritual. Él nos ha dado una armadura espiritual con la cual nosotros podemos alcanzar la victoria en medio de esta batalla o guerra espiritual. Y la Escritura nos revela cómo está compuesta esta armadura. En la vida de todo cristiano, vamos a batallar siempre contra fuerzas malignas que son poderosas, que son encabezadas por Satanás, que es un luchador bastante persistente. Entonces, para poder contrarrestar esos ataques, nosotros tenemos que depender de la fortaleza de Dios y utilizar cada uno de los componentes de esa armadura. Y Pablo da este consejo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y a todos nosotros, a cada uno de los creyentes también de manera individual. Entonces significa que esta armadura de Dios es para todos los creyentes. Entonces, todo cristiano necesita ponerse esa armadura. Porque cuando nosotros vamos a luchar contra los gobernadores de la maldad de este siglo, contra los gobernadores de las tinieblas, vamos a hacerlo también en representación de la iglesia y en representación de Cristo. Luchamos en una guerra espiritual. Todos los creyentes nos vamos a ver acosados por los ataques de Satanás, porque nosotros, los creyentes, ya no pertenecemos al bando del enemigo. Y él ahora quiere atacarnos entonces. Pero Pablo nos está diciendo en estos versículos que nosotros tenemos que utilizar cada uno de estos elementos o componentes de la armadura de Dios para poder así resistir los ataques de Dios, del enemigo, y permanecer firmes en medio del camino. Revisemos ahora entonces cuáles son estos elementos de la armadura. Primero, el cinturón, que representa la verdad. Satanás va a luchar contra nosotros mintiéndonos. Incluso va a hacer parecer que algunas de esas mentiras que tú puedes escuchar sobre falsos evangelios, de falsos profetas, o en televisión, o en internet, en Facebook, o donde quieras, que algunas veces parecen ser ciertas. Pero tú como creyente, y si estás estudiando la palabra de Dios, vas a tener la verdad de Dios. Y vas a poder así derrotar las mentiras del enemigo. Un segundo elemento es la coraza, o el caparazón, que representa la justicia. Satanás a menudo va a atacar tu corazón. La coraza sirve para proteger tu pecho. Satanás quiere atacar tu corazón. Si te quitas la coraza, Satanás ataca tu corazón. ¿Y por qué ataca nuestro corazón? Porque nuestro corazón, en el sentido espiritual,
es el centro de nuestras emociones, sentimientos, autoestima y confianza. Tú tienes que estar entonces, sentirte aprobado por Dios para que Él pueda proteger tu corazón. Otro elemento, los calzados, las botas, si quieres llamarlo así, es una buena disposición para difundir las buenas nuevas. Satanás quiere hacerte pensar que de repente que tú compartas el Evangelio no tiene sentido, que no tiene valor, que es muy cansado, que es imposible, que es una tarea muy grande o que de repente no vas a tener la respuesta que tú esperas. Pero el calzado que Dios te da debe ser la motivación para que tú continúes proclamando el Evangelio, para que tú continúes predicando acerca de Jesús entre tus familiares, entre tus compañeros de trabajo o compañeros de estudio, aunque ellos se burlen de ti. No tengas miedo a compartir el Evangelio, no te avergüences de la palabra de Dios, porque si no, estás yendo a la batalla sin zapatos, descalzo, y el enemigo va a querer atacarte allí, justamente en tus pies, y te hará caer. Otro elemento es el escudo, que representa la fe. Lo que vemos común es que Satanás siempre va a estar atacándonos a través de otras personas con insultos o de repente con tentaciones o problemas en la vida. Pero el escudo de la fe va a proteger al cristiano de los dardos que te va a arrojar el maligno. Desde una perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, nosotros tenemos que ir más allá de las circunstancias y tener presentes que la victoria final ya es nuestra, confiando en nuestro Señor. El siguiente elemento es el yelmo o casco, que representa la salvación. Satanás quiere que tú, creyente, dudes de tu salvación, que dudes de Jesús incluso. El casco o el yelmo va a proteger entonces nuestra mente de poner en duda la obra salvadora de Dios que ha sido ya efectuada a favor de todo creyente verdadero. Y la espada, que representa el Espíritu, la palabra de Dios. La espada es la única arma ofensiva en esta lista de la armadura. Hay momentos entonces en los cuales tú vas a tener que utilizar tu conocimiento bíblico para enfrentar todos los ataques de duda que quiera hacerte el enemigo, o cuando quieras ser tentado. Necesitas confiar tú entonces ¿en qué? En la palabra de Dios. Y el cuarto principio, sin duda, en la guerra espiritual, la comunión con Dios es vital. Cuarto principio, sin duda, para la guerra espiritual, la comunión con Dios es vital. Vayamos ahora, hermanos, a Efesios capítulo 6, versículo 18. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6, 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este versículo se está declarando la importancia o el valor de la oración. Y la oración y el Espíritu Santo que mora dentro del corazón de todo creyente verdadero. Nos habla entonces de orar siendo guiados por el Espíritu, fortalecidos en el Espíritu, orar en el Espíritu, orar con el Espíritu, inmersos en su presencia y con la dirección de este Espíritu que nos da el consejo para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando oramos vamos a ser guiados por el Espíritu y entonces esa oración va a tener un poder verdadero, porque lo vamos a estar haciendo dentro de la perfecta voluntad de Dios. Hay que tener cuidado también de no estar orando de acuerdo a tus propios deseos, los propios deseos de tu corazón, que nuestros propios deseos o nuestro propio corazón puede ser engañoso. De repente tú estás orando por una ambición tuya, un deseo tuyo, que
aparentemente podría ser valedero, pero no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa oración no va a ser escuchada. La oración también nos ayuda a nosotros para poder mantener esa comunión, es decir, un vínculo así cercano entre nosotros y el Padre. Conscientes entonces que nosotros en el Señor recibiremos su promesa de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿cómo una persona puede tener esa actitud de oración durante todo el día, todo el tiempo? Una de las maneras que podemos hacer es mediante oraciones breves a cada momento. Sales de casa, pides en oración que todo te vaya bien. La oración no solamente es algo que se va a reservar de repente para el momento de alimentarse, no. Sino en cada decisión que tienes que hacer, ora. Al momento de trabajar tienes que orar. Al momento que vas a empezar a estudiar, ora. Cuando vas a dar un examen, igual. La oración tiene que ser entonces una respuesta habitual a cada situación o a cada acción que tú vas a enfrentar de manera cotidiana. Otra forma también puedes dedicarle a un tiempo más largo de oración, que puede ser en la mañana, en un devocional, o de repente antes de descansar. Mediante esa oración tú vas a poner tu vida al centro de nuestro Señor y vas a poder estar allí en una mejor comunicación con Él. Ahora, para orar de repente, no siempre vas a necesitar tú estar aislado de las personas, irte a un rincón. Puedes orar incluso hasta en el bus. Lo que tienes que hacer es convertir la oración en parte de tu vida y que tu vida sea una vida de oración. La palabra también en estos versículos nos dice que nosotros tenemos que hacer todo tipo de súplica por los santos. ¿Y quiénes son los santos? No son la Virgen María, ni San Martín, ni esos santos que te han enseñado por ahí. Los santos son ¿quiénes? Tus hermanos los creyentes. Ellos son los santos. Tienes que orar por todos tus cristianos, por todos tus hermanos, los hermanos de tu congregación. No sabes qué necesidades o qué dificultades puedan tener tus hermanos en la fe. Incluso con los que estás sentados tú ahí, al lado, aquí en el templo. ¿Estás orando por ellos? ¿Estás orando por los pastores o líderes o misioneros que ustedes no saben? Ellos son los que reciben más ataque todavía que Satanás. Tenemos que orar por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Como una reflexión final, concluimos entonces que nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta que es muy importante que nosotros estemos conscientes de que somos soldados en un ejército del Señor. Y estamos enfrentando cada día una batalla espiritual recia contra Satanás y todos sus demonios. Pero el Señor nos ha equipado a nosotros para la victoria. ¿Con qué? Con armas espirituales que son suficientes y poderosas para poder caminar en victoria. Y acuérdate que nosotros en Cristo somos más que vencedores, incluso también en esta guerra espiritual. Amén, hermano. Gracias por su atención. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por guiarnos en tu palabra, por guiarnos a través de tu Espíritu Santo, Señor, y poder comprender la importancia de estar preparados y firmes en medio de esta guerra espiritual. Y también saber que tú no nos dejas solos o desamparados en medio de la guerra, sino que tú has provisto de diferentes componentes de una armadura para poder así resistir los ataques del enemigo. Pero, de nuestra parte, tenemos que iniciar en estar fortalecidos a través de la lectura de la palabra, de la oración y de cumplir tus mandamientos. Tener ese deseo de estar más apegados a ti y de confiar en ti, para que así esas huestes de maldad no nos dañen. No dañen ni nuestra mente ni corazón. Padre Celestial, guía a cada uno de los hermanos en la fe, en este templo, de los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, porque esta guerra espiritual es diaria, es real, y a cada momento está allí atacando y atacando. Permite, Señor, que nosotros tengamos la suficiente fuerza para poder seguir luchando en esta guerra.
Escucha, Padre Celestial, las peticiones de nuestros hermanos. Guíanos a cada momento. Ayúdanos a tener la sabiduría también para tomar las decisiones más correctas de acuerdo a tu voluntad. Provee de lo que necesitamos a cada uno de nosotros también. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.